de trasiego que se trae Pedro Sánchez con la Cancillería. Casi parece un pato cojo. Uno de esos presidentes de Estados Unidos que en el crepúsculo de su mandato abandona su agenda doméstica y se dedica a jugar a la geopolítica y a labrarse un legado internacional. Una de las razones, sin duda, de este súbito interés por el mundo es que en España ya no hay legislatura de la que ocuparse. El gobierno ha perdido la mayoría parlamentaria que lo sustenta e incluso acude dividido al Congreso. En solo una semana ha cosechado las mismas derrotas parlamentarias que victorias había obtenido desde que Pedro Sánchez ha sido investido de nuevo presidente del gobierno. Piensen ustedes, ¿cuántas iniciativas legislativas han prosperado? Pues 2 decretos ley ha conseguido aprobar este gobierno, convalidar. Sí, la ley de amnistía los va a reunir a todos de nuevo. Pero ¿y mientras tanto? ¿Y después? Sumar votó en contra de la tramitación de la abolición de la prostitución y hoy mismo el PSOE ha decidido retirar su ley del suelo para evitar el espectáculo de una nueva derrota parlamentaria. El problema ya no es que sus socios parlamentarios se hayan evaporado, es que su propio socio de coalición vota en contra de las iniciativas legislativas presentadas por el PSOE. La debilidad es manifiesta y como ha perdido el Parlamento, Pedro Sánchez se refugia en la Cancillería, donde puede hacer y deshacer con la política exterior sin encomendarse a nadie, pero sí con consecuencias para el interés nacional. Se puede hacer más destrozos desde la Cancillería que escribiendo en el BOE. El PSOE culpa al Partido Popular de no procurarle el oxígeno parlamentario que le niegan los que fueran sus socios. Y hoy, por tanto, en que el PSOE mira al Partido Popular, en que le dice, oiga, ¿por qué no me aprueban ustedes estas leyes?, resuena en la política española aquella advertencia que lanzó desde la tribuna Alberto Núñez Feijóo en la sesión de investidura. Señor Sánchez, cuando el independentismo le falle, cuando hasta usted le supere la legislatura, y ocurrirá, no me busque. La Brújula, con La Torre. Bienvenidos a La Brújula. Si se incorporan a esta hora a la sintonía de Onda Cero, la investidura tuvo como símbolo un muro erigido para aislar al PP y dejarlo ahí junto a Vox, en tierra ignota, como si fueran salvajes. Bueno, ahora, sin embargo, una vez se ha quedado solo y sin mayoría para sacar adelante ni la más mínima agenda doméstica, Sánchez pretende que los salvajes que viven extramuros, en las tierras ignotas, entren en la ciudadela para salvarle las votaciones. Desde luego es muy incongruente que el Partido Popular, que ha promovido esta ley, se plegara ahora a los planteamientos que habían hecho grupos como Podemos, Esquerra Republicana o Junts en el Congreso de los Diputados. Si hubieran sido coherentes y efectivamente no hubieran querido esta ley, pero es que no es así, por eso no presentaron una enmienda a la totalidad, lo que hubieran hecho es presentar su propia enmienda a la totalidad. Queda claro y patente que la disposición era colaborar con el Gobierno en la tramitación de esta ley con futuras enmiendas de las que ya habíamos hablado. O sea que la culpa es del Partido Popular. Mire, ayer una vez se había constatado que el PSOE no contaba siquiera con Sumar para aprobar su ley del suelo. El PP decidió no revelar cuál sería el sentido de su voto. Era una maniobra política. Era evidente que diría que no. No hacía falta ser un gran estratega para intuirlo. Hablamos de una lógica política muy pedestre. El PP no iba a privarse de infligir una nueva derrota que convirtiera en palmaria la debilidad actual del gobierno. Es normal. El PP considera que Sánchez lidera un proyecto destituyente con unos socios indeseables. Así que no puede prestarse a ser la bombona de oxígeno que le permita tomar aire para que luego continúe Pedro Sánchez su camino con Podemos, Bildu, Esquerra, con fuerzas renovadas. Porque además el PSOE le niega cualquier gesto de acercamiento y negociación. Esta es la lógica tras el voto del Partido Popular. Eso y que estamos a las puertas de una campaña electoral, tan a las puertas de una campaña electoral que enseguida nos vamos a los mítines de apertura de campaña de los partidos nacionales. El texto concreto de la ley del suelo no solo no le desagrada al Partido Popular, sino que algunos de sus municipios incluso lo han reclamado. Pero eso faltaría que el gobierno, que ha retirado a toda una embajadora de Buenos Aires en puro furor electoral, le fuera a reclamar a la oposición que haga cálculos políticos. Ahora les contamos cuál es el vídeo de presentación de los mítines de campaña del Partido Socialista en esta campaña para las elecciones europeas. Bien curioso, ¿eh?
Miren, además contaba hoy Alberto Núñez Feijóo que tampoco es que el gobierno haya demostrado la más mínima voluntad de concitar su apoyo. Lo contaba en 120 minutos de Telemadrid. ¿Qué le puedo decir yo de la ley? Poco. ¿Por qué? Porque no ha sido consensuada ni negociada con el Partido Popular. El gobierno hace leyes, las lleva a la Cámara, las cierra con sus socios y en este caso le ha reventado esa ley sin que previamente se hubiesen sentado con el Partido Popular para intentar consensuarla. Bien, pero ¿qué dice esa ley? Miren, la ley seguramente es de gran utilidad, ¿eh? La ley buscaba principalmente mejorar la seguridad jurídica en el desarrollo urbanístico y evitar la nulidad de los planes urbanísticos por errores formales subsanables. Es decir, que permitía que los ayuntamientos, sobre todo, sacaran sus planes urbanísticos y sus proyectos de una manera más ágil. La ley tenía como objetivo proporcionar mayor estabilidad, mayor certeza a los procesos de ordenación territorial y urbanística. Y así abordaba un problema que afecta a muchos municipios españoles. Claro, esto para Podemos o para Sumar es favorecer a los especuladores y promover la cultura del pelotazo, pero ya saben ustedes que cualquier actividad económica es sospechosa para determinada cultura política, que enseguida recita la alineación de la galería de los monstruos del capitalismo. Fondos buitre, especuladores, grandes tenedores. Ahora los promotores inmobiliarios esperan que la ley regrese al Congreso, que ahí sí se inicie una negociación para introducir las enmiendas que sean necesarias y que luego sea aprobada con los votos del Partido Popular, porque no van a prestarse a aprobarla ni Podemos, ni Sumar, ni Esquerra Republicana, ni Bildu, por supuesto, ni todos aquellos partidos que tienen una cultura política de pura vocación decrecentista. Un inciso. Miren, Sumar identificó desde la misma presentación del nuevo gabinete de Pedro Sánchez cuál sería la nueva némesis en el Consejo de Ministros, cuál sería, digamos, su gran antagonista, ¿no? Su blanco favorito. Lo que Calviño representó para Pablo Iglesias lo representa ahora Isabel Rodríguez para Yolanda Díaz. Fíjense bien. En cuanto abre la boca Isabel Rodríguez, cualquier cosa que dice lo utilizan en su contra. Lo que terminará por convertirla, sí, en la ministra más inoperante del gobierno, porque no prosperarán sus proyectos, pero también seguramente la más razonable, ¿eh? Verán ustedes. Si es que Errejón ya la compara con Aznar. Es una ley del pelotazo más propia de la senda que marcó el señor Aznar. Por eso el PSOE aspiraba a sacar esta norma con el Partido Popular. El PSOE sabía que no contaba con nosotros, pero sabía que no contaba con un solo socio de investidura. Y por tanto, se puso en manos del Partido Popular. Miren, precisamente ahora que hablamos del Partido Socialista, hablamos también de Aznar, de Mariano Rajoy. Vamos a ir al mitin de apertura de la campaña de la caravana socialista a las elecciones europeas. Luego a las 10 nos asomamos, hacemos un recorrido por todas las caravanas nacionales. Es muy interesante la imaginería, ¿no?, que va desplegando el Partido Socialista, porque indica cuál va a ser la estrategia electoral. ¿Contra quién van a dirigir sus mensajes? Bueno, ahora nos cuenta Ignacio Jarillo, quien es el que sale en los vídeos de presentación. Igual entendemos todo este trasiego de la Cancillería e incluso la razón por la que Buenos Aires no tiene una ministra, no tiene una embajadora española en estos momentos. Vamos al Teatro del Centro Cultural La Rambleta, donde está presentando la campaña el Partido Socialista con la presencia de Pedro Sánchez en Valencia. Ignacio Jarillo, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Sí, saludos. Ya bajando la efervescencia de este mitin, acaba de terminar Sánchez. Ya ha comenzado fuerte, señalando que el Partido Popular en política exterior está a lo que dijo Milei y en política nacional está a lo que diga Aznar. Imaginaros si vuelven las tijeras de los hombres de negro acompañados de la motosierra de la ultraderecha. Es así. Por eso pido el voto y la confianza y pido el apoyo al Partido Socialista para que el 9 de junio lo que no retroceda es Europa, sino esa coalición reaccionaria de Feijóo y de Abascal, de la ultraderecha y de la derecha. La reunión de Madrid de Milei, decía Sánchez, que la ha tenido todo el rato en la cabeza durante este mitin. Dice que ha servido para desvelar a la ultraderecha y a quienes la apoyan.
o ponen en duda el estado del bienestar. Terminaba Sánchez diciendo que la derecha se abriga en torno a una falsa bandera de libertad y nos atacan, concluye, porque estamos demostrando, ha señalado, que subir, por ejemplo, un 54% el salario mínimo interprofesional funciona. Bueno, ya entienden ustedes, ¿no? Al servicio de qué relatito se ha puesto la política exterior española, ¿no? Si los protagonistas de la campaña son Javier Milei, José María Aznar, Mariano Rajoy, los dos últimos no se presentan a estas elecciones y el primero ni siquiera podría votar en ellas. Sin embargo, son los protagonistas de la campaña, del comienzo de la campaña del Partido Socialista, con la presencia de Pedro Sánchez. Luego nos vamos a las caravanas nacionales, pero oigan, hay algo más importante que está ocurriendo ahora mismo en el corazón de Europa, y hay algo más importante en estas elecciones europeas. Es verdad que son unos comicios que se prestan dramáticamente a la simplificación. Quiero decir que siempre se produce una indeseable nacionalización de la campaña y de los resultados, cuando en realidad se juega mucho más que las habituales cuitas domésticas. Miren, por de pronto se está produciendo una reconfiguración política continental de las distintas familias que tendrá una gran relevancia en la elección del nuevo presidente de la Comisión Europea y de la legislatura en el Europarlamento. Miren, hoy ha ocurrido algo muy significativo. Escúchenlo. Es la voz de Ursula von der Leyen. Mire, yo he estado trabajando muy bien con la señora Meloni en el Consejo Europeo, con el resto de presidentes y primeros ministros. Es mi trabajo como presidenta de la Comisión. Y ahora, aquellos que sean pro-europeo, y ella desde luego que es pro-europea, en contra de Putin, desde luego ella lo ha dejado clarísimo, la señora Meloni, y a favor del Estado de Derecho, pues entonces sí que le ofreceremos trabajar juntos. Von der Leyen rasgando el cordón sanitario y preparando una más que posible alianza con Giorgia Meloni tras las elecciones europeas. Hoy comienza la campaña. Y se ha producido en Bruselas este momento sonoro que ustedes escuchaban hace un rato. Allí en el debate entre los candidatos a presidir la comisión, todos ellos han expuesto sus programas, han hablado de sus posibles alianzas y allí es donde la candidata de los populares, la actual presidenta de la comisión, Ursula von der Leyen, no ha descartado nada. Corresponsal Jacobo de Regoyos, ¿qué tal? Buenas tardes de nuevo. Hola, buenas tardes. Pues von der Leyen ha hablado como hacen tantas veces los políticos, diciendo que habla claramente, pero eligiendo tanto las palabras que en realidad caben muchas cosas por los huecos. Dice que sus líneas rojas son ser pro-Putin, anti-Estado de Derecho y anti-Europa. Con esos no se junta, pero sin aclarar si se está refiriendo a los pactos o a las formaciones políticas. El candidato socialista Nicolas Schmit le rogaba claridad. And I ask Mrs. von der Leyen, please bring clarity. We need clarity on that. Y la claridad no llegaba a von der Leyen, la ha evitado porque ha evitado nombrar directamente a los conservadores y reformistas o a Identidad y Democracia, que son las formaciones políticas europeas donde están más o menos los populismos y extremismos, para no cerrarse la puerta, porque estas formaciones pueden ser euroescépticas o tener inclinaciones pro-Putin, pero también se puede llegar a pactos puntuales con ellas que no lo sean necesariamente, sobre todo en según qué asuntos. Y el próximo Parlamento Europeo puede que no sea como el actual, en el que populares y socialistas, ahora con apoyos liberales también puntuales, pueden gobernar y han gobernado desde hace ya 70 años en una gran coalición que es impensable a nivel nacional en tantos Estados miembros. Como muestra un botón, en Francia, en estas europeas, ahora mismo la duda no es si va a ganar Marine Le Pen, sino por cuánto va a ganar. Pero von der Leyen pensaba sobre todo en Meloni, a quien, como hemos escuchado, ha calificado claramente de proeuropea en este debate, Rafa. En Onda Cero, La Brújula, Rafa La Torre.